Gracias por continuar con nosotros en la televisión pública. Sí, les iba a decir que el otro día Luis Custodio ya nos adelantó algunos datos del movimiento de turistas, los que se fueron, los que vinieron, el dinero que dejaron o lo que los uruguayos gastan afuera, pero ahora hay más información. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, Luis. ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Sí, el miércoles pasado es cuando el Ministerio de Turismo daba información a propósito del primer trimestre del año 2023, que teniendo en cuenta que en 2022 todavía tenía cierto nivel de afectación de la pandemia, 2021 no existió y 2020 pega en marzo la pandemia, la comparación directa es con 2019. Algunos datos ya se dieron el miércoles pasado, tuvimos más información durante los últimos días, se brindaron datos desagregados, aparecieron otras fuentes y hoy por eso le vamos a dedicar unos minutos a entender un poquitito más qué hay detrás de estas cifras a propósito del turismo en el primer trimestre de este año 2023. Veamos los datos generales en la primera placa para ir entrando en esto. Fíjense ustedes, ingresos de turistas primer semestre, comparación anual, son las barras azules. Las divisas generadas en el primer trimestre, la línea violeta. Hay un incremento del 11.6% de la cantidad de visitantes, siempre hablando frente a 2019. Y hay una caída de casi 5% en cuanto a las divisas en esa comparación. Falta aquí una barra que es la de 2021, que exprofeso la quité porque no tiene sentido, está vacía. Fue el momento en que no tuvimos absolutamente nada. Sí, a ver si entiendo bien. Entraron más personas. Entraron más personas. Y gastaron menos. Y gastaron menos. 740 millones más o menos, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo. Bien. Y desagregado incluso quienes Perfecto. gastaron precisamente dentro de este paquete, ¿verdad? Las divisas generadas precisamente por la actividad económica son un dato importante. Y hay otra forma de verlos. Por ejemplo, en la siguiente placa hay un trabajo que tomé del economista Nicolás Sichevsky de CPA, donde hizo referencia a una serie más larga. Fíjense ustedes, año 2011 toma como primer año. 2023 en esto son divisas generadas en millones de dólares en términos reales. 2023 es el valor más bajo de ingreso de tarifas de todo este periodo, si exceptuamos la temporada 2022, que obviamente tuvo aún restricciones. O sea, si quitamos las restricciones, 2023 fue la de menos divisas de este panorama que arranca en el año 2011. Pero vayamos a otra información que es clave desde el punto de vista estadístico para entender el resultado de una temporada. ¿Cuánto tiempo se quedan? ¿Cuánto gastan los turistas? En la siguiente placa podemos ir avanzando en esto. Los turistas se quedaron en promedio 7 días y medio aproximadamente este pasado verano, por debajo de los 10 y fracción que se habían quedado en 2022, fíjense las barras azules, pero por encima de los 6 y fracción en 2018 y 2019, siempre primer trimestre. Pero en el caso del gasto promedio por día, la comparación entre 2019 y 2023 muestra una caída del 32%, 109 dólares por persona por día en el año 2019, 82 dólares por persona por día en el año 2023, primer trimestre. Eso es la línea violeta que vemos en la parte superior de esta gráfica. La diferencia es indudablemente notoria en ese promedio. La divulgación de más información por parte del Ministerio de Turismo en los últimos días nos permite además profundizar en otras variables y ya vamos a la siguiente placa y ahí podemos tener otra información. Fíjense ustedes, por destinos, la comparación entre 2019 y 2023 muestra que crecen los visitantes a Punta del Este, son las barras azules. También crecen Colonia y Termas, no los puse todos allí, estoy hablando de la primera gráfica. Caen fuerte Montevideo en cuanto a cantidad de personas que lo visitaron. También cae Rocha y Costa de Oro. Montevideo es la barra roja. Voy a la gráfica que está abajo. En gastos por rubro, crece el rubro alimentación, el gasto en alimentación, es la línea roja. Mejora algo alojamientos, además cae el gasto en compras y se mantiene en transporte. Son distintos rubros para ver la heterogeneidad que tiene esto. No a todos les ha ido igual durante este tiempo. Y la última gráfica a la derecha, alojamientos, vemos en detalle este rubro. Caen los hoteles, que estamos hablando de la línea azul. Por otro lado, cae tanto número de visitas como en divisas generadas, vale la pena destacar. Crece la casa de familias o amigos, tanto en personas como en gasto, como opción para hacer turismo, y los arrendamientos incrementan en cantidad, pero reportan menos divisas. Y eso hay que tenerlo en cuenta, es la columna en rojo. Una dimensión donde se pueden encontrar respuestas también
en el comportamiento de la temporada turística es la siguiente. Fíjense la placa que sigue ahora, porque ahí lo que vamos a observar es quiénes vinieron, cuántos y cuánto gastaron, por nacionalidad. Y acá está buena parte de la explicación de lo que estamos viviendo. En estos movimientos queda claro. Llegaron 2.5% más de argentinos, pero gastaron 17.4% menos. Igual es una sorpresa que hayan venido argentinos con esta diferencia que hay, ¿no? No tanto. ¿Sí? Vos tenés un núcleo duro de argentinos de buena capacidad económica, que por una relación obvia en términos de comparación entre Uruguay y Argentina, son muchos para nuestro mercado, que son propietarios, claro, que están prácticamente anclados con Punta del Este en el verano, fundamentalmente Punta del Este, y vienen. Ese era el público que podíamos dar por seguro, ¿verdad? Claro. No el resto. Fíjense ustedes, acá por eso en la también gráfica, bajó Rocha, claro, y Canelones. Ahí está. La gráfica. Suben la cantidad de personas, argentinos, brasileños, y suben mucho de la de los uruguayos. Y esto sorprende, tanto en gasto como en la cantidad de uruguayos. Porque acá quizás pueda haber algún problema muestral, dado que salieron muchísimos argentinos, y ahora lo vamos a ver, muchísimos uruguayos hacia la República Argentina. Quizás el ingreso, el retorno de estos puede haber quedado marcado también como una posibilidad de uruguayos que vienen al exterior que ingresan, pero me extrañan esos números. Volvemos por un instante a esa gráfica, porque a todos los que están en ascenso, ustedes ven un recuadro que está en rojo y con una flecha a la baja. Ese es el único punto de estos que muestro allí en esa primera parte que está en caída, es lo que gastaron los argentinos, porque en definitiva estamos ahí perdiendo una cantidad importante de divisas, dado lo difícil que es para el argentino gastar en Uruguay. Y ahí además hay algún otro datito que podemos observar abajo. Fíjense ustedes, lo que tenemos allí son gastos por persona por día, 2019 frente a 2023. Dos variables más que pueden explicar esto de los argentinos. Primero, la cantidad de argentinos en general en gasto por persona por día, una caída del 38%. Y el total que fue a Punta del Este, de la nacionalidad que sea, pero donde los argentinos tienen indudablemente un peso importante, ahí tenemos también una caída del 33%. Son pistas que podemos estar observando en este sentido. Los argentinos vinieron un poquito más, gastaron bastante menos. Es lógico, y es la contracara del éxodo de los uruguayos hacia Argentina, ¿no? Claro. Y a propósito de esta ida y vuelta, la placa que viene, que recoge también un trabajo que no es mío, creo que es muy ilustrativa de esto. Fíjense ustedes, esto es un trabajo del Observatorio de Coyuntura de la Universidad Católica que hizo Javier de Aedo. Miren bien esta gráfica. La evolución de los turistas que llegan desde Argentina a Uruguay, la línea azul, y la de uruguayos que van a Argentina, la roja. Históricamente, muchos más argentinos llegando a Uruguay que uruguayos yendo al otro lado del río. Hasta que en la actual coyuntura, después de la pandemia, que es donde caen todos, vienen tantos acá como van uruguayos allá. Por eso el saldo, que es la línea verde, tiende a cero, en definitiva, porque se netean. Ahí, claro. Es un fenómeno absolutamente inusual, por eso lo del empate, ¿verdad? Esta cantidad, esta paridad en los turistas de un lado y del otro que se netea. Y es probable, si todo sigue así, que pronto la línea roja supere al azul, además. Bien, para finalizar voy a incorporar algunos contenidos de un informe que presentó anoche la Cámara Uruguaya de Turismo, que hizo CERES, el Centro de Estudios para la Realidad Económica y Social, un centro de estudios privado, que trabajando para Camtur, la Cámara de Turismo, ya lo viene haciendo hace algún tiempo, presentó otros datos interesantes y es la última gráfica al que les muestro, el último cuadro que tenemos allí. Fíjense ustedes, el desempeño de alojamientos que surge de la relación entre tarifas en pesos constantes, que caen más de 10%, y el porcentaje de ocupación, que crece 6%, nos da ese dato negativo de 4.6%. O sea, ese desempeño de alojamientos en la comparación 2019-2023 cae 4.6%. La ocupación promedio en los hoteles, esto surge de una encuesta que hicieron en buena parte de los establecimientos del país, la ocupación promedio de enero y febrero, 70% frente a 66%, o sea, mejoró. Ese es un buen dato. Los pasajeros que salen de Tres Cruces y van hacia la costa atlántica, esto se controló en el peaje Solís, y de ahí surge la información, ¿verdad? Con esos registros. Hay una caída de medio punto, digamos que es leve, no hay una gran diferencia. Los pasajeros que llegaron por el aeropuerto de Carrasco, una caída de 2%. Recordemos
que todavía la conectividad no está del todo solucionada en esta zona del mundo después del golpe de la pandemia. El empleo generado en el sector turístico, y esto, según la información de Ceres, es cierre 2022 frente a 2019, no hay números todavía de 2023, una caída del 11% en el empleo, ¿no? Y la participación del turismo en el Producto Interno Bruto era 6.4% en 2019, ahora esperan un 5.9%. Es recuperación, sin dudas, frente a 2020, a 2021 y a 2022, pero todavía está por debajo del año 2019. En resumen, una temporada que tiene algunos puntos que son muy buenos, sobre todo la cantidad de turistas que llegaron, sobre todas las cosas que nos da un respiro a los actores del sector, a los trabajadores, a las empresas, porque deja atrás los años más complicados. En la mayoría de los indicadores aún está por debajo del año 2019, duramente afectado no solo por algunas dinámicas que todavía quedan desde la pandemia y empresas muy golpeadas y trabajadores a los que cuesta volver a captar, en algún caso para el sector, sino también porque el principal socio que tenemos, ya lo vimos, Argentina, nos deja bastante mal parados en esta comparación. Así que no es, digamos que podría afirmarse, según estos datos, que no estamos frente a la mejor temporada de los últimos tiempos. No, ni por asomo. Claro, eso sí, está claro. Es un buen año, fue un muy buen primer trimestre, teniendo en cuenta de lo que veníamos. Si uno desagrega y mira más largo y además puede observar distintos indicadores, la realidad es diferente. Muchísimas gracias, Luis.